Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace un cambio de uso de local a vivienda aquí en España. Evidentemente hay muchas cosas que van a depender en función del ayuntamiento donde se halle el inmueble, pero bueno, para tener una referencia muy buena de cuál es el proceso y los requisitos, os he preparado una presentación que ahora veremos y de esta manera pues vais siguiendo todo el proceso necesario para ello. Empecemos. Aquí está la presentación que os he preparado para cambio de uso de local a vivienda. Os he puesto un índice, primero de todo, donde se puede ver, ¿no?, el step-by-step guide de los pasos que hay que seguir imprescindibles para poder llevar a cabo este cambio. Primero, pues un estudio de viabilidad, comprobar los estatutos de la comunidad, financiación, importante con asterisco, ya que no es lo mismo en locales que en viviendas, proyecto técnico visado, tasas, la licencia, ejecución de la obra, primera ocupación, acudir al notario y registro de la propiedad, así como hacer el cambio de uso en el catastro. Primero, muy importante, el estudio de la viabilidad. Hay que tener en cuenta todos los requisitos que son imprescindibles que permitan ese cambio de uso, ya que no cualquier local los va a cumplir y no se puede hacer siempre, ¿no? Entonces, primero de todo, aunque en la A ponga visitar el inmueble, primero ser conscientes de que si no tiene el otro, pues la visita quizás no merece la pena, ¿no? ¿Qué es lo otro? Pues la superficie útil del local debe ser como mínimo de 25 metros cuadrados y entonces sería para loft, para tipo estudio. La altura debe ser de al menos 2,5 metros. Importantísimo. El local debe tener una longitud de fachada mínima de 3 metros. Fachada es pues, la parte exterior. Desde fuera ha de haber una longitud de 3 metros de cara al local. Todas las piezas habitables, salón, dormitorio y cocina, deben tener ventilación e iluminación natural, con un mínimo del 8% y 12% respectivamente, con respecto a la superficie útil de la habitación a la que sirve. La cocina debe disponer de salida independiente de humos, independientemente del hueco de la luz y ventilación. No se puede poner por la luz, o sea, por la ventana que haya en la cocina, por ejemplo, un tubo que salga por ahí en medio y que sirva como salida de humos. Eso no sería compatible, no sería legal y no puede ser. Igual que cuando hablamos de luz natural, no se puede poner una luz falsa LED, tampoco sería legal, ¿no?, en este sentido. Ningún punto del local debe estar por debajo de la cota de la calle o patios del edificio y una serie de especificaciones técnicas que tiene que ver con la fachada, los accesos, la seguridad contra incendios, etc. Es decir, cuando entramos al local, si hemos de bajar ni que sea un escaloncito para entrar al local, estaríamos hablando que eso ya no es una planta baja, sino que es un semisótano y por tanto no nos darían permiso para hacer el cambio de uso a vivienda. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que, bueno, sí puede ser que todo esté genial, que todo sea una maravilla, pero que haya un desplazamiento así, pues si es semisótano no podremos hacer el cambio de uso. Normativa del local. Solicitar un informe de compatibilidad urbanística. Para obtenerlo, pues será necesario indicar la ubicación exacta del inmueble y pedir por escrito al ayuntamiento que indique si es posible hacer el cambio de uso. Tienes que pagar una tasa y tarda entre 15 y 30 días hábiles de acuerdo a cada caso, ¿no? Esa tasa no es muy cara, pero es muy importante porque a pesar de que cumpla todos esos requisitos que hemos estado mencionando, si la zona pues ya no permite más vivienda porque está lleno de viviendas y ya está el cupo lleno de metros cuadrados de la zona de vivienda, pues aunque pudiera ser vivienda, no te van a dejar hacer el cambio de uso a vivienda como tal. Por tanto, es muy importante tener en cuenta esta normativa local. Y aquí os pongo un ejemplo de la solicitud de este informe de compatibilidad, ¿no? Podemos ver pues, que pongamos nuestros datos personales, primero lo que es el DNI, el OCIF en caso de ser empresa, dónde estamos, si hay algún representante que pues, emita esta solicitud, pues se ponen sus datos también, y informe de cambio de uso. Eso es lo que queremos nosotros y es lo que solicitamos para ver si podemos hacerlo o no. La actividad, pues para vivienda, en este sentido, y comentarios. Quiero transformar un local a vivienda que cumple los requisitos.
puedo. Y de esta manera, pues, tengamos actitud pagando la tasa y a ver qué nos responden. Luego, no nos olvidemos, comprobar los estatutos de la comunidad. Si la comunidad prohíbe expresamente que no se puede hacer vivienda en los locales, mal. Luego puede ser que sí que lo acepte, pero que entonces lo que son las cuotas pues serán diferentes, ya que hay veces que los locales, como que tienen una entrada independiente a lo que es toda la zona de viviendas, puede ocurrir que tengan pues una cuota reducida. Y si es una vivienda, pues dejarían de tener esa cuota reducida y tendría que regularse como vivienda del edificio en ese sentido. Todo eso es muy importante consultarlo. Podéis consultarlo bien con la presidenta, presidente o con la gestora que lleve, la administradora que lleve lo que es la comunidad, y de esta manera pues os aseguráis de que podréis realizar todos los trámites oportunos sin ningún impedimento. Financiación, como decía antes en el índice, al tratarse de un local y no de una vivienda, cuando lo vamos a comprar, las hipotecas van a ser de un 60% aproximadamente, a unos tipos de intereses más elevados, y lo que es el plazo de devolución va a ser también más cortito, de unos 20 años aproximadamente. El tema de los intereses y del plazo, pues si es para alquilar, os afectará más. Si es para vender, pues os afectará menos, ya que vais a jugar con el tiempo a corto plazo para la venta frente al largo plazo del alquiler. Esto ya cada uno y depende de cómo salgan los números. Importantísimo, lo más importante, tener un proyecto técnico visado. Para el cambio de uso será imprescindible contar con un proyecto visado por un arquitecto técnico colegiado. Técnico cuando el local se halle en un edificio donde ya existan viviendas y no sea un edificio único, es decir, el local no sea lo único de ese edificio, es decir, edificio, punto, y quieres hacer un cambio de uso del edificio. Cuando es esa situación, entonces necesitarás que sea un arquitecto, no un arquitecto técnico. En el local de un edificio, pues donde existan más viviendas, oficinas, etcétera, un arquitecto técnico podrá hacer ese tipo de proyecto. Para el otro, que sea una finca entera, tendrá que ser un arquitecto. Y el precio pues ronda unos 2.000 euros aproximadamente, dependerá de cada caso, de lo grande que sea y de todas esas cositas, pero si tengo que poner una media para tener una referencia aquí en este vídeo, 2.000 euros. Y os enseño aquí el proyecto para que veáis un poco en qué consiste también. Podéis ver pues, que este es de conversión de locales en 3 viviendas, ¿no? En este caso hay 3 locales que se transforman en 3 viviendas y está en Bilbao. Se ponen las fotos de fachada, se pone un índice, una memoria, ¿no? Propietario, objeto del proyecto, estado actual, normativa, etcétera. Descripción de estado actual, acompañando fotos. Descripción de la solución que se adopta, qué es lo que se va a hacer allí dentro, qué acabados se van a hacer aquí dentro también, las leyes que lo rigen, protección contra incendios, humedades, servidumbres de paso en el caso de que existan. Bueno, veis que es muy extenso, no voy a revisar la Biblia ahora con vosotros. Y luego también se ponen los materiales que se van a usar, lo que cuesta y lo que va a ser la obra, cuánto va a costar, ya que después lo que es la casa que veremos más adelante va a razón del coste de construcción, de reforma, etcétera, instalaciones, para hacer el cambio de uso, lo que tendrás que pagar de tasa. Eso es muy importante. Mira, aquí está. Antes de empezar la obra es necesario abonar tasas como la admisión a trámite, que va a depender de cada ayuntamiento, como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que es del 4% sobre el coste total. Eso es muy importante. O sea, si la obra nos vale 100.000 euros, todo el tema de la obra, pues serán 4.000 euros lo que tendremos que pagar de tasa. Licencia. Pues va a depender de cada ayuntamiento, así como de la obra necesaria en cada local, saber si será necesaria pues, la licencia de obra, una declaración responsable, etc.
Y para pedir esta licencia, pues se solicita, como en este ejemplo, ¿no? Pues es un documento de los ayuntamientos, son bastante parecidos todos, donde se pone pues apellidos y nombres o razón social en el caso de ser una empresa, correo electrónico. ¿Para qué los pongo? O sea, ¿para qué estoy interesado en esto? Pues para hacer de local a vivienda. ¿Dónde está ubicado el local? Etcétera. Y luego, por último, pues qué documentos acompaño, ¿no? Para poder llevar a trámite este proceso. ¿No? Pues DNI, bla, 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 el plano y todos estos documentos. Ejecución de la obra. Será necesario que la empresa que haga las reformas tenga un número de registro autorizado, ya que es obligatorio el control y la supervisión de una obra para este cambio. Es decir, si coges a Humanitas, pues que sea barato, pero que no sea ni autónomo ni sea ninguna empresa, pues seguramente te vayan a denegar el cambio de uso y puede conllevar problemas futuros. Por tanto, es muy importante que la persona o la empresa que haga las reformas para hacer ese cambio de uso, pues tenga el CNAE, esté inscrito en la actividad necesaria y oportuna y pague por ello de cara a poder hacer esa obra para ese propósito. Súper importante. No cojáis al más barato, al primo del hermano que sabe hacer obras, no podréis hacerlo para este tipo de casos, pero bueno, en el caso de eso, de una obra para cambio de uso, será muy importante hacer eso. Otra cosa es que sea un lavado de cara, etcétera, para una vivienda que ya es vivienda y os lo hagáis por vosotros mismos. Aquí, en ese sentido, no podréis aplicar eso, a no ser que tengáis vosotros, como autónomos o como empresa, pues esa inscripción ya en el CNAE, en el registro, ¿no? En la actividad económica. Luego, la primera ocupación, un técnico del ayuntamiento debe realizar una visita y comprobar que el inmueble cumple con las condiciones necesarias para su habitabilidad. Va a comprobar todo lo que hay en el proyecto técnico, que se cumple, que esté llevado a cabo, que se haya llevado bien a cabo además y que por tanto pues sea salubre, que alguien pueda vivir allí. Y por tanto, una vez realizada esta visita, ya podremos proceder y continuar con acudir al notario y al registro. Entonces, el notario lo que haremos será una escritura de cambio de uso del local a vivienda. Esto está regulado, los precios, y va por folios, etcétera, y va a variar mucho en función de una cosa u otra. Parte de una base, es decir, un precio como antes, de unos 700 euros a 1.000 euros aproximadamente el coste del notario. Luego en el registro pues también va a depender de muchos factores y de dónde se halle la finca, pero podemos hablar de unos 500 euros de media también en el registro. Y será muy importante llevar al registro, ya que si no, pedimos una nota simple, saldría local en vez de vivienda. Es muy importante llevar la escritura y todo lo que nos solicite el registro para poder hacer el cambio de uso. En principio, con la escritura es más que suficiente de cambio de uso y por tanto ya saldría, si vamos al registro, que eso es una vivienda y no un local. Luego, no os olvidéis de hacer el cambio de uso en el catastro, si no, accederíais a la sede electrónica del catastro, pondríais vuestra referencia catastral y saldría que eso es un local y una vivienda, cuando vosotros ya habéis ido al registro, ya habéis ido a la notaría y lo habéis hecho todo. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto lo podéis hacer vosotros mismos y es muy simple. Aquí he puesto un vídeo muy rapidito de cómo se hace. Accedéis a sede electrónica del catastro, trámites, declaraciones, recursos, etcétera, y declaración de alteración catastral de los bienes inmuebles, modelo 900D de Dinamarca. Accedéis para adentro con vuestro DNI y certificado electrónico y aquí un PDF de cómo se rellena que lo podéis encontrar allí mismo también, todo entero, y os lo podéis descargar para leerlo. Es bastante sencillo, es un formulario tipo que hay que ir rellenando, donde ponéis siempre pues, vuestro nombre, quiénes sois, dónde está el inmueble, etcétera, etcétera. ¿No? En ese sentido no tiene demasiado misterio y de esta manera pues ya actualizarían. Aquí lo importante, no pongáis lo de local, sino ponéis a la derecha cambio de uso, porque pone cambios locales y cambio de uso. Cambio de uso, de la derecha del todo, ese es el que habéis de hacer. Nada, continuáis rellenándolo todo y de esta manera pues ya tendríais ante catastro vuestra solicitud hecha. Tributos, ¿no? Oye, si yo he pagado como local,
mis impuestos y ahora es una vivienda, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, respecto a la fiscalidad de esta operación, Hacienda opina que la escritura que documenta el cambio de uso va a tributar por actos jurídicos documentados, debiendo satisfacerse entre un 1% y un 1,5% del valor total del inmueble. Va a depender de la zona en la que nos encontremos y, por tanto, pues es variable. Pero bueno, no es un impuesto de transmisiones patrimoniales, sino que va a ser actos jurídicos documentados. Y nada, así de simple, entre comillas, sería hacer un cambio de uso. Muchas veces la gente pues no tiene claro cuál es el proceso, qué es lo que hay que hacer, cómo se ha de hacer. Es algo sencillo, lo difícil es encontrar un local en un sitio que lo permita, que esté bien, que sea bueno y que merezca la pena. Además, es algo que se viene haciendo ya desde hace un tiempo, ¿no? En la crisis, después de la crisis 2006-2008, hubo un boom de conversiones de local a vivienda, hubo gente que hizo mucho dinero con esto y claro, pues por ejemplo en la ciudad de Barcelona ahora mismo es muy difícil hacer un cambio de uso, pero sí que es verdad que alrededor de grandes ciudades que siguen siendo poblaciones muy buenas, es más fácil llevar a cabo este tipo de operación, este tipo de cambio y sigue siendo francamente un buen negocio a tener en cuenta. Así que nada, para todos aquellos que estéis planteándoos una operación como esta, aquí tenéis un go-through, digamos, todo el recorrido que tenéis que tener en cuenta si os queréis meter en un proyecto así. Y nada, espero haberos ayudado en salir de dudas. Como siempre, nos vamos viendo.